Bien, ahora estamos. Genial. Ya estamos de nuevo. Bien, hagamos el 5 para salir de la duda. Ese es un problema de examen. Bien, el 5 nos pedía calcular la intensidad de corriente general, o sea, la total del circuito. Y nos daba el voltaje 17 voltios, el valor de la resistencia R1, R2, R3, R4, R5 y ahí hay una R6 que por supuesto no está graficada. Así que no la tenemos en cuenta. Genial. Dibujo el circuito. Hasta acá me pueden ver, sí. ¿Sí o no? A ver. Corre un poquitito. Corremos un poquitito. Hasta acá sí. ¿Sí? Listo. Entonces dibujamos el circuito. Es el problema número 5. Tengo una resistencia. Tengo otra resistencia. Tengo otra resistencia. Tengo otra resistencia. Y otra resistencia acá. Genial. Esto va. Bien, perfecto. Esto va acá. Genial. Esto está. Positivo. Genial. Esto va acá. Esto va acá. Esto va acá. Pueden ver el circuito, ¿no? ¿Pueden ver el grafiquito? ¿Se nota bien? ¿Se nota bien el gráfico? ¿Sí? Más o menos. Falta de reflejo o de cercanía o de luz. Si abro más la luz. O más de... Ahí. Ahí pueden verlo mejor. Ahí podemos verlo mejor. ¿Sí? Bien. Ustedes avisen si, profe, no se puede, está medio reflejo, lo vemos medio lejos. Cualquier cosa, vamos acercando todo. Bien, listo. Entonces, la diferencia de potencial que está acá mide 17 voltios. Bien. La resistencia 1 era igual a 9 ohm. La resistencia 2 tiene 15 ohm. La resistencia 3, 8 ohm. La resistencia 4, 19 ohm. Y la resistencia 5 tiene 5 ohm. Así es. Y daba. Esta sería la resistencia 1. Esta sería la resistencia 2. Esta sería la resistencia 3. Esta es la resistencia 4. Y esta es la resistencia 5. Bien. ¿Ya han graficado el circuito? Sí. ¿Ya todos tienen graficado su circuito? Bien. ¿Todos tienen graficado el circuito? Sí. Les dije que para poder analizar este circuito tenemos que empezar a analizarlo desde la parte más alejada que tenemos de la fuente de tensión. Ah, profe, hay que empezar de este lado a analizarlo. Bien, lo que nos están pidiendo la corriente total o la corriente general, ah, profe, esa es la corriente que sale directamente desde la batería. Esa es la corriente total. Por supuesto que esa corriente después, cuando hablamos de corriente eléctrica, hablamos de los electrones que circulan. Ah, parte de esos electrones vendrán por este camino, parte seguirán por acá, otros por acá, pero a mí me interesa esta. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bien, hay que seguir. Pregunta del millón, pregunta del millón. ¿Cómo encontramos a la resistencia 4 y a la resistencia 5? Son las dos que encontramos hasta esta rama, hasta este punto. ¿Cómo están? ¿Serie o paralelo? En serio. En serie, bien, ¿por qué?
Está tomadita una... Ah, profe, entonces esto es una... Vuelvo a redibujar el circuito. Ah, decir, profe, redibujamos el circuito. Yo lo voy a hacer un cachito más chiquito. Acá está la batería. Entonces dejamos la resistencia 2, que todavía no la toqué. Dejamos la resistencia 3, que no la toqué. Ah, entonces, profe, la resistencia 4 y 5 están en serie, entonces esas se suman. Genial. Ah, entonces acá me queda una resistencia equivalente entre estas dos, que sería la resistencia 4 más la resistencia 5. ¿Y eso qué valor tiene? Ah, la resistencia 4 vale 19 ohm y la resistencia 5 vale 5 ohm, por lo tanto, ¿cuánto sería? 24 ohm, así es. ¿Estamos hasta ahí? Ahora sí. O sea, me retiro un cachito. Ah, profe, entonces esta resistencia equivalente vale 24 ohm. Genial. O sea, acá tengo 24 ohm. Bien. Genial. Ah, sigo. Esta es la resistencia 2, esta era la 3 y esta era la resistencia 1. Bien, 1, esta es la 3. Bien, pregunta. Entre la resistencia equivalente, sigo analizando hasta este punto. Entre la resistencia 3 y la de 24 ohm, ¿cómo están? ¿Serie o paralelo? En paralelo. Ah, en paralelo. Continúo acá. Dibujamos un cachito más abajo. A ver. Entonces, continuamos. Bien. Continuamos ahí. Ah, profe. Entonces, la R2 no la toqué. La R1 tampoco, todavía la dejo. Siempre hay que redibujar. Y acá yo tengo una resistencia equivalente que sería entre estas dos en paralelo. Bien, esta es la R2 y esta es la R1. Ah, ¿y cómo sacábamos eso? Esto. ¿Se acuerda cómo sacábamos? Es decir, 1 sobre la resistencia equivalente, en este caso va a ser igual. ¿A qué? A 1 sobre la resistencia 2, que vale 15 ohm. ¿Me sigue, no? Es 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia equivalente, que era de 24 ohm. ¿Estamos hasta ahí? Entonces la resistencia 2 vale 15 ohm. Y esta vale 24 ohm. Por lo tanto, como un denominador, ¿cuánto hemos sacado? Calculadora. ¿Dónde tengo calculadora? Calculadora. Calculadora. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuánto le dio? ¿Lo saco a ese factor común, señorita María Emilia? No, profe, yo lo hago distinto. Saco factor común. No saca factor. Ah, directamente lo hace en la calculadora. Claro, yo hago como nos enseñó al principio de, por ejemplo, R1 más R2 más, bueno, no sé cómo explicarlo, pero no saco factor común. Claro, pero acá para sacar la resistencia equivalente, el valor es, como están en paralelo, tiene que ser 1 sobre la resistencia equivalente. Hay que sacar la resistencia equivalente, el valor. Claro. ¿Y cuánto le Lo das? único que digo es que yo no saco factor común. Ah, no saca factor común. ¿Y cómo resuelve esa ecuación? Porque usted cuando nos enseñó la fórmula para hacerlo, que 1 sobre la resistencia igual a 1 sobre... no sé cómo explicarle, pero O sea, yo le enseñé, a ver, yo les dije que este era factor común, era esto por esto, o sea, 15 por 24. A ver, ya busco la calculadora, aguánteme un segundito, que tengo que buscarla. Ah, ¿dónde está? Ya traigo una calculadora, vayan sacando el valor de ese resultado, por favor. Acá está, ya encontré. Listo, acá está. Entonces, yo le decía, para sacar factor común es fácil como decir 15 por 24, rápidamente. 360. ¿Estamos hasta ahí?
Profe, pero no estamos sacando con la resistencia 3. Ah, tiene razón, perdón. Tiene razón, me confundí entre la resistencia 2 es esta y esta es la resistencia 3. Perdón, tiene razón. Entonces acá sobre la resistencia 3 que vale 8. Tiene razón. Ay, ahí está mucho más fácil. ¿Qué es? 24. 24 dividido en 8. 3 más 24 es 1. O sea que acá ¿cuánto me da? 3 más 1. 4 sobre 24. Y para sacar la equivalente invertíamos. O sea que la resistencia equivalente era igual a ¿qué? A 24 sobre 4. ¿Así es? ¿Sí? 24 en 8, cita de 3 más. Genial. Entonces, esto me da 6 ohm. ¿Así es? ¿Sí? O sea que esta resistencia equivalente que ha sido entre la resistencia en serie, que era la 4 y la 5, y la resistencia 3 que está en paralelo, me da 6 ohm. ¿Así le da, señorita María Emilia, o a lo que estén controlando? Sí, genial. Entonces borro para tener un cachito más de espacio. Entonces esta resistencia, que es equivalente, vale 6 ohm. Genial. Bien. Ah, pero el circuito sigue, profe. Entre la resistencia 2 y la resistencia equivalente que sacamos ahora, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo están? ¿Serie o paralelo? En serio. En serie, están tomaditas. Ah, entonces, profe, se tienen que sumar. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me va a quedar la fuente de tensión, la R1 que no la toco, ¿sí? Esa no la tocamos y sigue esta resistencia equivalente que sería entre la R2, que vale ahora sí, esta vale 15 ohm, y 6, o sea que acá tengo una resistencia de ¿cuánto? De 21 ohm, ¿así es? ¿Sí? Y esta sigue siendo la resistencia 1. ¿Me sigue, no? O sea que, como están en serie la resistencia 2 y la resistencia equivalente que sacamos anteriormente, 15 más 6 da 21 ohm. ¿Bien? Y ahora, ¿cómo están estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo entre R1 y la resistencia equivalente también? En paralelo. En paralelo, esta hemos dicho que vale 21 ohm. Por lo tanto, profe, tenemos que volver a redibujar. Yo voy a redibujar el circuito acá. Genial. Entonces, ¿qué nos queda? Una resistencia equivalente o total. Es una resistencia equivalente o total. Esta. Bien. ¿Y cuánto vale? Entonces, esa resistencia equivalente total están en paralelo, entonces me queda 1 sobre la resistencia equivalente, o lo que sería la total en este caso, sería 1 sobre la resistencia 1, que vale 9 ohm, más 1 sobre la resistencia equivalente, que vale 21 ohm. O sea que, ¿cuánto me da ahí? 1 sobre la resistencia equivalente total. ¿Qué factor común sacamos? Sí, fácil. Bueno, si lo hacemos, 9 por 21 es mucho más fácil. Yo lo hago así, 189. 189, y esto que me queda, 21 más los 9, o sea que me da 21 más 9, acá me da 30 sobre 189. Así es. Por lo tanto, la resistencia equivalente total va a ser igual a ¿qué? A 189 dividido en 30, y eso ¿cuánto da? 189 dividido 30, y eso da un valor de 6,3 ohm. ¿Así les da? Sí, profe. O sea que esta resistencia equivalente o total, vuelvo, esta resistencia equivalente o total vale 6,3 ohm. Borro para tener espacio nada más.
Ya la calculamos, o sea que este valor vale 6,3 ohms. Genial. Profe, ya tengo el valor de la resistencia equivalente, que esta es la resistencia equivalente o total, vale 6,3 ohms. Bien, y tengo el voltaje, puedo aplicar la ley de Ohm, que era que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, en este caso, la resistencia equivalente total. ¿El voltaje cuánto vale? 17 volts sobre la resistencia que vale 6,3 ohm. Volt sobre ohm es ampere, por lo tanto me da que la intensidad de corriente va a ser igual a ¿cuánto? 17 dividido en 6,3 y eso me da 2,6. Aproximadamente 2,7. Aproximadamente, o sea, 2,69 da 2,69 ampere. O sea que sería aproximadamente 2,7 ampere. ¿Así han llegado? 2,69. Primer valor me dio señorita María Emilia. Sí, 2,69 aproximadamente 2,7. ¿Está bien entonces? ¿Preguntas? ¿Dudas? Por favor. No se queden con las dudas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Señorita Sofía, Anita, señorita Julie, Milagro, Don Tiago. ¿No hay dudas? Bueno. Si no hay dudas, hago el problema número 2. Que está muy bonito. El problema 2. ¿Alguien ha intentado resolver el problema 2? ¿No? Bueno. A ver, hago el problemita. Hago el problemita número 2. Y ahí lo vemos. Bien. Bien. A ver. Vamos a ver el problemita número 2. Eso tiene mucho de interpretación también del circuito. A pesar de que son 3 resistencias. Bien. Pero tiene mucho de interpretación. Bien. Arrancamos con el... Borramos. Puedo borrar la pizarra, ¿no? ¿Sí? ¿Ya copió, señorita Anita? Genial, genial, genial. Listo. Sí, profe. Borramos. Y vamos viendo el problema número 2. Puedo hacer el problema número 2 y el número 3 y el resto se lo dejo a ustedes. Bueno. Vamos a ver el problemita número 2. Ahora sí. Buenos Aires. Bien. Problemita número 2. El problemita número 2. No se queden con las dudas en ninguno de los problemas. Analizamos el problema número 2. Dice, en el circuito de la figura, calcular la resistencia R3 y la diferencia de potencial entre el punto A y B. Que prácticamente sería la diferencia de potencial que hay entre los bornes de la resistencia R3. Dibujo el circuito. Vayan graficando el circuito. Vamos graficando el circuito. Vamos a hacer pequeño.
grafiquen el circuito. Acá está la diferencia. Bien. Creo que lo ven todo. ¿Pueden verlo bien? Sí. Si no ven el gráfico o algo, me avisan. Esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, esta es la resistencia 3. Acá está el punto A y acá está el punto B. Esta es la intensidad de corriente. Bien. ¿Y qué me dan como datos? Como datos me dice la intensidad de corriente. Si dice 15 amperes, profe, ahí dice I, es la I total. Esta, la que va por acá, genial. Me da el valor de la resistencia 1, que vale 80 ohm. Y me da el valor de la resistencia 2, que vale 40 ohm. Y me da el valor de la resistencia total, profe, dice que es 46,6 ohm. Genial. ¿Ya han graficado? Grafiquen bien bonito. Y ya lo analizamos físicamente. Bien, bien. ¿Ya está, don Tiago? ¿Don Bidondo? Sí, profe. Genial, genial. No se me vaya, no se me vaya. No se me vayan de la clase, por favor. Don Reynoso, ¿ya está? Don Tomás. Sí, profe. La comida. Muy bien. Bien. Listo. Entonces, ya tienen graficado el circuito. Por favor, me prestan atención. No copien nada. Bien. ¿Podemos verlo bien? Sí. Genial. Pueden verlo bien al circuito, ¿no? Profe, es decir, lo que nos está pidiendo el problemita. ¿Cuánto vale la resistencia 3? ¿Qué valor tiene? Y me está pidiendo la diferencia de potencial entre el punto A y B. Eso es lo que me está pidiendo. Profe, me está pidiendo la diferencia de potencial acá. Sí o sí o sí, yo tengo que aplicar la ley de Ohm. Y yo sé que la ley de Ohm es igual a ¿qué? A la diferencia de potencial sobre la resistencia. Bien. Esta es la ley de Ohm. Bien. Pero aparte de eso yo puedo despejar el voltaje. El voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Genial. Y la resistencia, ¿qué va a ser igual? Y la resistencia es igual. Si despejamos la resistencia de acá, me queda el voltaje sobre la intensidad de corriente. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí, no? ¿Hasta ahí estamos en clarito? ¿Sí? Genial. Profe, entonces, si me piden el valor de la resistencia, que sería la R3, yo tengo que conocer la diferencia de potencial y la intensidad de corriente. Bien. Y si me piden el voltaje, yo tengo que conocer la corriente que pasa por esa resistencia y el valor de esa resistencia. Genial. Entonces empecemos. Pero profe, aquí me da el valor de la resistencia total. ¿Y a qué va a ser igual el valor de la resistencia total en este circuito? Al análisis de todo este circuito, es decir, estas dos, R1 y R2, están en paralelo. Entonces de ahí tengo que sacar una resistencia equivalente. Genial. Empezamos a analizarlo. Redibujo el circuito y hacemos esta resistencia equivalente. Fíjense ustedes.
esta resistencia equivalente es la resistencia equivalente entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Que esas están en paralelo, profe. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre la resistencia equivalente esa, que es esta primera. Resistencia equivalente va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Y va a ser a 1 sobre la resistencia 1. Entonces va a ser 1 sobre 80 ohm. Más la resistencia 2 que va a ser 1 sobre 40 ohm. O sea que, ¿qué me queda? Sacamos factor común, es 80. Y me queda 1 más 1 dividido en 80 dividido en 40, 2. O sea que me queda 3 sobre 80, ¿así es? O sea que la resistencia equivalente me va a quedar igual a 80 dividido en 3. Y eso da 80 dividido 3. 80 dividido en 3 es igual a 26,66 ohm. 26,66 ohm. O sea que esta resistencia equivalente vale 26,66 ohm. ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿No? Borro esto para tener espacio. Genial. Entonces, el profe sigue siendo la resistencia 3. Pregunta del millón. ¿Cómo está esa resistencia equivalente de 26,66 con la resistencia 3? ¿Cómo estaría? En serie. Profe, entonces, ya estas dos son las últimas, entonces la resistencia total es igual a la resistencia equivalente que sacamos en paralelo más la resistencia 3. Y yo conozco la resistencia total. Sí, me dice que es 46,6. Bien. Entonces acá le saquemos, tiene un solo 26,6. Por lo tanto, ¿qué me queda? La resistencia total que me dan como dato vale 46,6 ohm. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la resistencia equivalente en paralelo que vale 26,6 ohm más la resistencia 3. Entonces la resistencia 3, ¿cuánto vale? Pasamos esto que está sumando, lo pasa restando 46,6 ohm menos 26,6 ohm y la resistencia 3, ¿qué valor le da? De 20 ohm. ¿Así les da? O sea, sale 20 ohm. El ohm ese. Listo. Esa es la resistencia 3. Listo, ya la calculamos. O sea que la resistencia 3, profe, vale 20 ohm. Listo. ¿Ya han copiado? Aleluya. Bien. O sea, profe, ya está fácil. ¿Listo? Bien, ya tenemos el valor de la resistencia 3, ya la copiamos. Entonces, para poder sacar, sigo teniendo los puntos, este es el punto A y este es el punto B. Para sacar la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, tiene que ser la corriente que circula por la resistencia 3. Pregunta del millón. De los datos que me dan que esa corriente total, ¿qué corriente circula por la resistencia 3? ¿Qué cantidad de electrones? ¿Qué intensidad? Según los grafiquitos. ¿Qué opinan? Según el gráfico. O sea, acá me dice 15 amperes esto vale 15 amperes, profe. Esto vale 15 amperes, porque ahí el dato me dice que la corriente total es 15 amperes, sale desde acá, profe. ¿Es la misma que esta? Sí. Y esos 15 amperes van a atravesar la resistencia 3. ¿Sí o no?
¿La atraviesan o no? Ah, sí, entonces esa es la intensidad de corriente. Ah, entonces esta va a ser la intensidad de corriente que nosotros decimos que es por la resistencia. Entonces la diferencia de potencial entre el punto A y B va a ser el valor de la intensidad de corriente, que es la misma que dice acá, 15 amperes. Ah, entonces esto vale 15 amperes por el valor de la resistencia que la acabamos de sacar, profe, que vale 20 ohm. O sea que amper por ohm da voltios. O sea que la diferencia de potencial entre el punto A y B, 15 por 20, ¿cuánto da? 15 por 2, 300. 300. Genial. 300, ¿qué sería? Ah, volt. Ah, profe, entonces esta diferencia de potencial que está entre A y B vale 300 voltios. ¿Preguntas, dudas? Como para repetir, porque este tipo de análisis lleva la mayoría de los problemitas. ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿No? ¿Han podido entender? Bueno, hago el 3 y el 4, el 6 y el 7 se lo dejo para ustedes. Genial, genial. ¿Se han copiado? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Señorita Victoria Gutiérrez, ¿está ahí? No se fueron. Sí, profe. Sí. Genial. ¿No tiene dudas? ¿No? Bien. No se quede con las dudas. Bien. Analizamos entonces el problemita número 3. Número 3. Vamos a analizar el problemita número 3. Borramos los datos. Ahora sí. Buenos Aires. Bien. Veamos. El problemita número 3. Dice, calcular, ve que la diferencia de potencial, o sea, el valor de la batería, tenemos que calcular, profe, y me da como dato la intensidad de corriente 2, una resistencia 1, una intensidad de corriente 3 y la resistencia 3. Ah, bien. Y me está dando el circuito. ¿Ya han dibujado el circuito? Corro un poquito para acá. Avísenme. Bien, genial. Entonces, problemita número 3. Me dan como datos. Me piden primero que calculemos la diferencia de potencial, o sea, de la batería general. Me dan la intensidad de corriente 2, que vale 80 amperes. ¿Sí? Me dan la resistencia 1, que vale 20 ohm. Me dan el valor de la intensidad de corriente 3, que vale 40 amperes. Y me dan el valor de la resistencia 3, que vale 60 ohm. Y ahora dibujo el circuito. Tengo una resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Bien. Me están pidiendo. Bien. Y voy a acercarme un cachito más. Voy a acerco la camarita un cachito más. Acerco la camarita un cachito más. Entonces, esta es la resistencia 1. Esta viene a ser la resistencia 2. Y esta es la resistencia 3. Y vamos a ver. Bueno, acá dice la intensidad de corriente 1 en la que pasa, perdón, la intensidad de corriente 2 es la que pasa por la resistencia 2.
y la intensidad de corriente 3 es la que pasa por la resistencia 3 y me están pidiendo el valor de la tensión y me da también el gráfico de la intensidad de corriente total. Bien. ¿Listo? ¿Ya han dibujado el circuito? ¿Ya lo dibujaron? ¿Sí? Genial. Me están pidiendo el valor de la diferencia de potencial, profe. Y yo siempre para poder aplicar la diferencia de potencial va a ser igual a ¿qué? A la intensidad, va a ser igual, sí, digo bien, la intensidad de corriente por la resistencia. O sea que a mí yo tendría que quedar con un circuito final así, una resistencia total y de ahí voy a poder sacar la diferencia de potencial, ¿sí? Estamos, para aplicar la ley de Ohm, tengo que sacar la resistencia total y la intensidad de corriente total para poder sacar la diferencia de potencial. Ah, genial, genial. Entonces, ¿tengo la resistencia 1? Sí. ¿Tengo la resistencia 3? Sí. Ah, me falta la resistencia 2 para poder hacer el paralelo. Bien. Para poder hacer el paralelo y luego sumarla a la resistencia 1. Vamos a analizar el circuito. La resistencia 1 queda. Y ahí tengo que sacar una resistencia equivalente paralela. ¿Estamos? Esa es la diferencia de potencial. Bien, y esta va a ser una resistencia equivalente paralela. Profe, pero no puedo sacar la resistencia equivalente paralelo si me falta la resistencia 2. ¿Sí o no? ¿Puedo sacarla ahí? No. No, porque no me da. Ah, pero conozco la intensidad de corriente 2. Ah, yo sé que para poder sacar la resistencia 2, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de potencial que hay en los bornes de esta resistencia sobre la intensidad de corriente que pasa por ahí, la I2. Pero, profe, esta diferencia de potencial tampoco la conozco. Ah, pero la podría calcular. Y acá tiene, este problemita. Oh, yo no están viendo. Este problemita tiene Acá tiene el análisis y o sea, el nudo prácticamente, es decir, ¿cómo puedo calcular la diferencia de potencial en este punto? O sea, yo sé que la diferencia de potencial que hay entre los bornes, la diferencia de potencial que hay entre los bornes de la resistencia 2 es igual a ¿qué? A la diferencia de potencial que hay entre los bornes de la resistencia 3, porque están en paralelo. ¿Se acuerda que yo les decía, cuando un circuito está en serie, la diferencia de potencial es la misma para las resistencias que están en paralelo? Ah, la resistencia 3 y la resistencia 2 están en paralelo. Ah, entonces la diferencia de potencial que hay acá en este punto es el mismo que en este punto, profe. Sí, que están en la resistencia 2. Ah, o sea que sería este valor de esta diferencia de potencial. Sí. ¿Y cómo puedo calcular la diferencia de potencial que hay en este punto? Si quieren le puedo poner, le vamos poniendo letritas, ¿sí? Vamos poniéndole letras. Acá a este punto lo vamos a llamar a este punto lo llamo B, a este punto lo llamo C y a este punto lo llamo D. ¿Bien? ¿Estamos? Simplemente para denotar. Vuelvo a explicar, simplemente. Pueden ver el gráfico, ¿no? ¿Lo pueden ver? Entonces, yo le puse el puntito A, el puntito B, el puntito C y el puntito D. Ah, profe,
Pero la resistencia 2 y la resistencia 3 están en paralelo. Por lo tanto, la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B es igual a la diferencia de potencial que hay entre el punto C y el punto